Justo después de mi boda, mi suegra me invitó a su casa. Pensé que finalmente era una oferta de paz. Ella sonrió, cortó el pastel ella misma, y me lo lanzó directamente a la cara delante de todos. «Eres solo una cazafortunas que se casó con mi hijo por dinero», gritó ella. Toda la sala quedó en silencio. Me limpié el glaseado de los ojos y dije una frase que hizo que su rostro se pusiera blanco. «Mi nombre es Simone y antes de contarte lo que dije ese día, necesitas entender todo lo que llevó a ese pastel, a ese glaseado goteando por mi barbilla, y al silencio que siguió. Porque esta no es solo una historia sobre una suegra que me odió a primera vista. Esta es una historia sobre lo lejos que la gente puede llegar para proteger una mentira que se ha contado a sí misma durante años, y lo que sucede cuando alguien finalmente les entrega la verdad en bandeja de plata. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Springfield, criada por un padre soltero que trabajaba 2 empleos para mantener las luces encendidas. No teníamos dinero. No teníamos contactos. Lo que teníamos era el uno al otro y una especie de dignidad tranquila que llevé conmigo hasta la edad adulta como una segunda piel. Para cuando cumplí 28 años, había construido una carrera como analista financiera en una empresa mediana en el centro. El tipo de trabajo que no ocupa titulares, pero que paga las facturas y te permite dormir por la noche, sabiendo que cada dólar lo ganaste tú misma. Conocí a Thatcher en una cena de un amigo en común. Era alto, un poco torpe como suelen ser las personas verdaderamente amables, y se reía de mis chistes, incluso cuando no eran particularmente graciosos. Él trabajaba en arquitectura, venía de una familia con dinero antiguo y opiniones aún más antiguas, y en un plazo de 6 meses, supe que quería pasar mi vida con él. Lo que no sabía, no del todo, era la tormenta en la que me estaba adentrando. Nuestro primer año de noviazgo fue, en muchos sentidos, ordinario, en el mejor sentido de la palabra. Hicimos viajes de fin de semana a pueblos pequeños de los que ninguno de los dos había oído hablar antes, cocinamos comidas horribles juntos en la pequeña cocina de su apartamento, y pasamos largas noches hablando sobre el tipo de futuro que ambos queríamos, uno construido sobre la asociación, en lugar de la obligación. Thatcher nunca me hizo sentir que la brecha entre nuestras crianzas le importara. Él hablaba sobre la historia de su familia, la propiedad que habían poseído durante 3 generaciones, las conexiones comerciales que su padre había construido durante décadas. Pero siempre hablaba de ello con una especie de desapego, como si entendiera que era suerte heredada, más que un logro personal. Fue solo cuando me presentó a su madre, aproximadamente a los 4 meses de nuestra relación, que comencé a entender que el mundo del que él venía operaba bajo un conjunto de reglas diferente al mundo en el que yo había crecido. Denise vivía en una casa que parecía más un museo que un hogar, llena de muebles que parecían diseñados para ser admirados, más que usados, y con retratos de ancestros alineados en la escalera, como un jurado silencioso observando a cada visitante que subía esos escalones. Ella me saludó esa primera noche con un apretón de manos en lugar de un abrazo, sus ojos recorriendo mi atuendo con una precisión que me decía que estaba catalogando cada detalle para un análisis posterior. La conversación en la cena de esa noche estableció un tono que se repetiría durante años. Denise preguntó sobre mi educación y cuando le dije que había asistido a una universidad estatal con una beca, asintió lentamente y dijo, «Bueno, eso es ciertamente admirable considerando». Nunca terminó la frase, nunca aclaró lo que quería decir con considerando, pero la implicación flotaba en el aire, lo suficientemente pesada como para que yo la entendiera perfectamente. Sonreí, cambié de tema, y me dije a mí misma que las primeras impresiones siempre podían mejorar con el tiempo. La madre de Thatcher, Berice, dejó claros sus sentimientos sobre mí desde la primera cena. Me preguntó delante de toda la mesa a qué se dedicaba mi padre. Cuando le dije que era mecánico, ella sonrió esa clase de sonrisa que no llega a los ojos y dijo, «Qué ingeniosa eres, encontrando una salida a esa vida». Lo dejé pasar. Me dije a mí misma que solo protegía a su único hijo. Me dije muchas cosas en esos primeros años que ahora reconozco como excusas. Denise también tenía una hija. La hermana menor de Thatcher, una mujer llamada Odelise, quien se presentó a mí como una aliada desde el principio. Ella me enviaba pequeños avisos, cosas como, «No le hagas caso a mamá, es solo anticuada». «Oh, dale tiempo, ya cederá». Le creí. Confié en ella. No tenía motivos para no hacerlo porque, a diferencia de Berice,
Odelise nunca me dijo una palabra cruel a la cara. Ella guardó todo eso para mis espaldas, y no entendería la profundidad de ello hasta mucho más tarde. El compromiso en sí fue tenso. Benís insistió en planificar partes de la boda sin consultarme, eligiendo un lugar a 3 horas de donde Thatcher y yo vivíamos realmente porque era, en sus palabras, donde la familia siempre ha celebrado. Hizo comentarios sobre mi vestido, mi elección de flores, incluso el pequeño anillo de clase que llevaba y que había pertenecido a mi difunta madre. Nada era nunca lo suficientemente bueno, y todo lo que elegía era, de alguna manera, un reflejo de dónde venía, más que de quién era yo. Hubo una tarde unos 8 meses antes de la boda, cuando Berice me invitó a almorzar a solas. Sin Thatcher, sin otros miembros de la familia, solo nosotras dos en un restaurante que ella eligió sin preguntar mi preferencia. Recuerdo sentir un pequeño atisbo de esperanza al entrar, pensando que quizás este era el momento en que ella quería construir algo real entre nosotras, de madre a hija, más que de guardiana a forastera. En cambio, pasó la mayor parte de la comida describiendo con cuidadoso detalle a las mujeres anteriores con las que Thatcher había salido antes que yo. Cada una aparentemente más exitosa, más refinada, más adecuada para la vida en la que él había nacido. Nunca dijo que yo no diera la talla. No necesitaba hacerlo. La comparación hizo el trabajo por ella. Le mencioné el tema a Thatcher esa noche con delicadeza, no queriendo crear conflicto entre él y su madre tan temprano en nuestro compromiso. Él se disculpó en su nombre y me dijo que ella siempre había tenido dificultades con el cambio, que el fallecimiento prematuro de su padre la había dejado aferrada con fuerza a las tradiciones y expectativas en torno a las cuales había construido su identidad. Acepté la explicación porque quería creer que el dolor podía justificar la crueldad, y porque lo amaba lo suficiente como para extender una paciencia que probablemente debía haberme reservado a mí misma. Thatcher trató de interceder. Él amaba a su madre, y yo entendía eso. Nunca le pedí que eligiera entre nosotros, no directamente, porque creía, ingenuamente, que el tiempo la ablandaría. Creía que una vez que estuviéramos casados, una vez que los votos fueran pronunciados y los anillos intercambiados, Benís finalmente aceptaría que yo no me iba a ir a ninguna parte y que quizás, solo quizás, soltaría cualquier resentimiento que hubiera estado albergando sobre una nuera que no había sido elegida a dedo de su propio círculo social. Hubo momentos más pequeños también. De esos que son fáciles de ignorar individualmente, pero que se acumulan en algo más pesado con el tiempo. Benís me presentaba a sus amigos como la prometida de Thatcher, en lugar de por mi nombre, como si mi identidad solo existiera en relación con su hijo. Una vez, devolvió un regalo de boda que yo había seleccionado cuidadosamente para el aniversario de un amigo de la familia, reemplazándolo con algo de su propia boutique preferida sin decírmelo, simplemente informándome después que ella se había encargado porque sabía lo que esa familia apreciaría. Cada incidente por sí solo parecía casi demasiado insignificante para mencionarlo. Juntos pintaron un cuadro que elegí no mirar directamente durante demasiado tiempo. El día de la boda llegó a principios de otoño con las hojas apenas comenzando a cambiar de color, y durante unas pocas horas, todo se sintió como debía ser. Thatcher lloró cuando me vio caminar por el pasillo. Mi padre me llevó hacia él con lágrimas en sus propios ojos, orgulloso de una manera que hizo que todo el día valiera la pena, sin importar lo que sucediera. Benís se sentó en la primera fila con una expresión compuesta e indescifrable, y elegí ese día creer que era lo más cercano a la aprobación que iba a obtener. Durante la recepción, Berice hizo un brindis que trazó una línea cuidadosa entre lo elegante y lo punzante. Habló de la infancia de Thatcher, de la vida que había imaginado para él, y terminó con una frase que la mayoría de los invitados probablemente tomaron como sentimental, pero que cayó sobre mí como una pequeña hoja afilada. Dijo que esperaba que me convirtiera en el tipo de pareja digna de todo lo que la familia había construido, una frase que implicaba que yo había llegado indigna, que cualquier valor que aportara al matrimonio aún necesitaba ser ganado, en lugar de estar ya presente. Thatcher me apretó la mano debajo de la mesa cuando lo escuchó, un reconocimiento silencioso de que él también lo había captado. Pero ninguno de nosotros dijo nada esa noche. Después de todo, se suponía que era una celebración. Odelise, por su parte, pasó gran parte de la recepción pegada a mi lado, rellenando mi copa, elogiando mi vestido, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar lo feliz que estaba de finalmente tener una hermana. Mirando hacia atrás, reconozco ahora cuán deliberada fue esa actuación.
que cuidadosamente se posicionó como mi aliada más cercana en esa familia, mientras que al mismo tiempo preparaba el terreno a puerta cerrada para todo lo que finalmente se desarrollaría en la mesa del comedor de su madre. 2 semanas después de la boda, Berice me llamó directamente, algo que casi nunca hacía. Su voz era cálida, más cálida de lo que nunca la había oído. Dijo que quería organizar una pequeña reunión en su casa, solo con la familia cercana, para darme la bienvenida apropiadamente, ahora que el caos de la boda se había disipado. Dijo que quería arreglar las cosas entre nosotras. Recuerdo haber colgado el teléfono y haberle dicho a Thatcher, con una esperanza genuina en mi pecho, que su madre finalmente estaba tendiendo una rama de olivo. Debí haberlo sabido. Debí haber recordado cada cena, cada cumplido de doble filo, cada momento en que me hizo sentir como una intrusa en una vida de la que tenía todo el derecho a formar parte. Pero la esperanza es algo extraño. Te convence de que la gente puede cambiar, simplemente porque tú quieres que cambien. Y yo quería esa paz más de lo que quería protegerme de la posibilidad de que no fuera real. Me vestí con cuidado ese día. No extravagantemente, solo con consideración. La forma en que te vistes cuando intentas mostrarle a alguien que lo respetas, incluso si ellos nunca te han respetado del todo. Thatcher y yo llegamos a la casa de Vernisa para encontrarla ya llena de familia. Más personas de las que había descrito por teléfono. Tías, tíos, primos que solo había visto 1 o 2 veces, todos reunidos en su amplio comedor bajo una iluminación cálida, con un pastel bellamente decorado en el centro de la mesa, como un centro de mesa. Odelise me recibió en la puerta con un abrazo que en retrospectiva, se sintió de una manera performática para la cual, en ese momento, no tenía palabras. Me dijo que me veía maravillosa, que este iba a ser un gran día, que Berice había estado hablando de ello toda la semana. Recuerdo sentirme aliviada. Recuerdo pensar que quizás había juzgado mal el alcance de la tensión, que quizás esta familia realmente era capaz de darme la bienvenida de la manera que siempre había esperado que lo hicieran. Benny se acercó al pastel con un pequeño cuchillo de plata en la mano, golpeando un vaso para llamar la atención de todos. Hizo un breve discurso sobre la familia, sobre la tradición, sobre la importancia de la lealtad dentro de las paredes de su hogar. Yo estaba de pie junto a Thatcher, sonriendo, genuinamente conmovida, genuinamente creyendo que este era el comienzo de algo mejor. Y entonces cortó la primera rebanada, caminó hacia mí con ella en un plato, y extendí la mano para tomarla. No me la entregó. Me la lanzó a la cara. La habitación quedó completamente en silencio. Sentí el frío y dulce desorden del glaseado deslizándose por mi frente, sobre mis ojos, goteando por mi barbilla y sobre el vestido que había elegido con tanto cuidado esa mañana. Por un momento no pude ver nada. No pude procesar lo que acababa de suceder. Solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos, más fuerte que cualquier otra cosa en esa habitación. «Eres solo una cazafortunas que se casó con mi hijo por dinero», gritó Benís, su voz resonando fácilmente en el silencio atónito del comedor. Lo dijo como si hubiera estado esperando años para decirlo, como si las palabras hubieran estado guardadas detrás de sus dientes desde la primera cena, finalmente liberadas con la fuerza de algo que había sido reprimido durante demasiado tiempo. Me limpié el glaseado de los ojos, lenta y deliberadamente, dándome el tiempo que necesitaba para controlar mi respiración antes de decir una sola palabra. Podía sentir todas las miradas de esa habitación sobre mí. Podía sentir a Thatcher tenso a mi lado, podía sentir su shock, su confusión, la forma en que su mano flotaba cerca de mi espalda, como si no supiera si consolarme o confrontar primero a su madre. Miré directamente a Berice y con una voz tranquila y uniforme que incluso a mí me sorprendió, dije: «Deberías comprobar mi salario antes de humillarte delante de toda tu familia, porque gano más que tu hijo y tengo los recibos de pago para probarlo». Su rostro se puso blanco, no ruborizado de vergüenza como cabría esperar, sino genuinamente pálido, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Porque la verdad era que nunca le había dicho cuánto ganaba. Nunca lo había mencionado, ni una sola vez lo había usado para defenderme en ninguna de nuestras confrontaciones anteriores, porque no creía que mi valor como persona o como esposa de su hijo debiera medirse por un número en un cheque de pago. Pero en ese momento, enfrentada a una acusación tan infundada y tan públicamente humillante, necesitaba que ella y todos en esa habitación entendieran exactamente cuán equivocada estaba. Lo que Berice no sabía, lo que casi nadie en esa familia sabía,
era que yo había pasado los últimos 3 años construyendo discretamente una cartera de inversiones, al margen de mi salario habitual, consultando de forma paralela para otras 2 firmas, y que, recientemente, me habían ofrecido un puesto de analista senior que casi duplicaría mis ingresos. No se lo había dicho a la familia de Thatcher porque nunca sentí que fuera relevante demostrar mi valía a personas que debían haberme querido sin importar nada. Pero de pie allí con el pastel goteando por mi cara, lo relevante dejó de importar. Solo la verdad importaba. El silencio que siguió fue diferente al primero. Ya no era el shock por lo que Berice había hecho. Era la lenta y creciente comprensión entre los miembros de la familia que observaban, de que Berice había construido toda una narrativa sobre mí, la cual había compartido claramente con otros a puerta cerrada. Y que esa narrativa acababa de derrumbarse delante de todos los que alguna vez la habían creído. Thatcher dio un paso al frente entonces con la voz baja pero firme, y dijo algo que nunca olvidaré. Le dijo a su madre que se avergonzaba de ella, que esa no era la mujer que lo había criado, y que si no podía disculparse con su esposa en ese mismo instante, él se iría de su casa y no regresaría hasta que lo hiciera. Berice abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez en los años que la había conocido, ella no tenía absolutamente nada que decir. Me excusé al baño para limpiarme el glaseado de la cara y el vestido. Y fue allí, de pie sola frente al espejo, donde Odelise me encontró. Se deslizó en el baño con el pretexto de ayudarme, entregándome una toalla con una expresión de preocupación que inicialmente tomé al pie de la letra. Pero algo en la forma en que habló después me revolvió el estómago. Intenté advertirte, dijo en voz baja. Pero debiste haberme escuchado cuando te dije que tuvieras cuidado con tus finanzas por aquí. Le pregunté qué quería decir, y ella dudó lo suficiente como para que yo supiera que lo que viniera después lo cambiaría todo. Admitió casi con naturalidad que ella había sido quien había estado alimentando a Berice con información durante meses, diciéndole a su madre que yo estaba secretamente endeudada, que había presionado a Thatcher para un lugar de boda caro en contra de sus deseos, que había estado haciendo preguntas sobre los bienes de la familia y su propiedad vacacional de una manera que sugería que yo buscaba algo más que amor. Nada de eso era cierto. Nunca, ni una sola vez, había preguntado sobre las finanzas de la familia. De hecho, había evitado activamente el tema, por respeto a los límites que yo suponía que la familia valoraba. Pero Odelise había construido una versión ficticia completa de mí, y se la había alimentado a su madre, pieza por pieza, semana tras semana, cultivando el resentimiento que acababa de explotar en ese comedor en forma de pastel en mi cara. La historia fabricada de la deuda, de repente comprendí, era exactamente de donde venía la acusación de Berice. En su mente no solo me casaba por dinero. Me casaba por ello mientras me ahogaba secretamente en obligaciones. Necesitaba la fortuna de la familia de Thatcher para escapar. Esa única mentira, repetida con suficiente frecuencia, había sido suficiente para convencer a Berice de que todo lo que yo representaba era exactamente lo que ella siempre había temido. Me quedé allí agarrando el borde del lavabo con la toalla aún húmeda en mi mano, tratando de reconciliar a la mujer que tenía delante con la cuñada que me había enviado mensajes de ánimo durante todo el compromiso. Pensé en cada cena en la que ella había puesto los ojos en blanco con simpatía cada vez que Berice hacía un comentario hiriente. Cada conversación privada en la que se había posicionado como la única persona en esa familia que realmente me entendía. Todo ello, ahora me di cuenta, había sido teatro, una actuación diseñada para mantenerme lo suficientemente cerca como para recabar información, mientras ella trabajaba discretamente para asegurarse de que su madre nunca me aceptara. ¿Alguna vez te agradé de verdad? Le pregunté y la pregunta salió más firme de lo que esperaba dadas las circunstancias. Odelise desvió la mirada, incapaz de mirarme directamente a los ojos, y me dio una respuesta que fue, de alguna manera, más dolorosa que una confesión directa de malicia. Dijo que no me desagradaba personalmente, que en realidad nunca se había tratado de mí en absoluto, que yo simplemente representaba una variable en un cálculo que ella había estado haciendo durante años sobre lo que sucedería con los bienes de la familia, una vez que su hermano se casara. Yo no era una persona para ella en esa ecuación. Yo era un riesgo que debía gestionarse. Le pregunté por qué. ¿Por qué le haría eso a alguien que solo había tratado de ser amable con ella?
Y su respuesta fue el tipo de honestidad tranquila y fea que solo sale cuando alguien cree que ya ha sido atrapado y no tiene nada que perder. Dijo que siempre había asumido que Thatcher un día heredaría la propiedad familiar y que temía que, una vez que se casara, cualquier futura disputa sobre esa propiedad o cualquier presión financiera dentro de nuestro matrimonio podría eventualmente poner en riesgo su derecho a ella. No quería compartirla, no quería competir con los intereses de una cuñada en el futuro, y no quería a una extraña, como ella me llamó, cerca de las decisiones sobre la tierra que su abuelo había construido con sus propias manos. No se trataba del dinero que yo tenía actualmente. Se trataba de un futuro que ella había imaginado, uno donde mi presencia en la familia podría algún día complicar la herencia con la que había contado discretamente durante años. Salí de ese baño con una claridad que no esperaba encontrar en medio de lo que debería haber sido el peor momento de mi nuevo matrimonio. Comprendí finalmente que esto nunca había sido sobre quién era yo. Nunca había sido sobre mi carácter, mi ética de trabajo, ni mi amor por Thatcher. Se había tratado de un miedo tan profundamente arraigado en Odelise que estaba dispuesta a envenenar la relación de su propia madre con la esposa de su hermano, solo para proteger una propiedad que ni siquiera poseía legalmente todavía. Thatcher y yo dejamos esa reunión temprano, pero no sin antes hacer una cosa más. Antes de salir, les pedí a todos los que quedaban en la habitación que se quedaran un momento más. Les dije con calma y sin levantar la voz, exactamente lo que Odelise me había admitido en el baño. Vi cómo la misma conmoción se extendía por la habitación que había aparecido cuando el pastel me golpeó la cara por primera vez, solo que esta vez estaba dirigida a otra persona por completo. Hubo una pausa antes de que alguien hablara, el tipo de silencio que se alarga lo suficiente como para sentirse insoportable. Una tía al fondo de la habitación, alguien con quien solo había intercambiado cortesías en reuniones anteriores, finalmente lo rompió, dijo en voz baja pero lo suficientemente claro para que toda la habitación oyera. Que siempre le había parecido extraño lo rápido que la opinión de Berice sobre mí se había endurecido después de la fiesta de compromiso, dado lo cálidamente que había hablado de mí justo después de conocerme por primera vez. Esa única observación abrió algo en la habitación. De repente otros parientes intercambiaban miradas, recordando conversaciones que habían tenido con Odelise durante los meses. Comentarios que en su momento habían parecido inocentes, pero que ahora se leían de una manera completamente diferente, a la luz de lo que acababa de revelarse. Berice, horrorizada por lo que acababa de saber, se giró hacia su hija y le preguntó si era cierto. Odelise, acorralada sin ningún lugar donde esconderse, lo admitió delante de todos. La deuda fabricada, la presión fabricada sobre el lugar de la boda, las preguntas fabricadas sobre los bienes de la familia, todo ello había salido de ella, diseñado cuidadosamente durante meses para poner a Berice en mi contra antes de que yo hubiera hecho una sola cosa para merecerlo. En las semanas que siguieron, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. No grité. No exigí disculpas que sabía que serían vacías, incluso si me las hubieran dado. En cambio, hice algo mucho más efectivo. Simplemente me retiré. Dejé de asistir a las reuniones familiares. Dejé de responder a los mensajes ocasionales de parientes que intentaban arreglar las cosas en nombre de Benís. Dejé que el silencio hablara por sí mismo. Y en una familia que valoraba las apariencias y la reputación por encima de casi todo lo demás, ese silencio se convirtió en su propia clase de consecuencia. La información corre en familias como esta. En unos pocos meses, los parientes lejanos que habían presenciado el incidente del pastel comenzaron a distanciarse discretamente de Benís, incómodos con lo que habían visto y poco dispuestos a fingir que no había sucedido. La reunión anual de vacaciones que ella había organizado durante más de una década vio cada vez menos asistentes. La gente comenzó a declinar cortésmente sus invitaciones, citando conflictos que parecían sospechosamente convenientes. Benís, que había pasado años cultivando una imagen de sí misma como la matriarca que todos respetaban, se encontró cada vez más aislada por una historia que ya no podía controlar. Una prima, una mujer llamada Arlo, quien siempre había sido cordial pero distante conmigo, se acercó en privado unos meses después del incidente. Me dijo que había sido testigo de un comportamiento similar de Berice antes, aunque nunca de manera tan pública, hacia la nuera de un amigo de la familia años antes, una mujer que finalmente había dejado de asistir por completo a las reuniones familiares. En lugar de seguir soportando la lenta campaña de desaprobación en la que Bernice se especializaba.
Escuchar eso me ayudó a comprender algo importante. No había sido un objetivo aislado. Simplemente había sido la primera persona dispuesta a responder a esa crueldad con algo más que silencio. Esa comprensión cambió la forma en que me comporté en los meses siguientes. Dejé de encogerme en anticipación del próximo desprecio. Dejé de ensayar respuestas educadas y evasivas a preguntas diseñadas para hacerme sentir insignificante. En el trabajo mi confianza se tradujo en algo medible. Busqué el puesto de analista senior con una claridad que no había tenido antes, entrando en las entrevistas sin la silenciosa duda de mí misma que me había acompañado durante años. Una duda de mí misma que ahora reconocía que había sido reforzada deliberadamente por una mujer que se beneficiaba de mi inseguridad. A Odalise le fue aún peor. Una vez que sus fabricaciones salieron a la luz, la confianza que había construido con otros miembros de la familia se erosionó rápidamente. Ella resultó difundido historias manipuladoras similares sobre otros parientes a lo largo de los años, pequeñas semillas venenosas plantadas aquí y allá para servir a sus propios intereses. Con la verdad sobre mí finalmente expuesta, otros comenzaron a cuestionar cosas que ella también les había dicho. Y una por una la red de mentiras que había pasado años tejiendo comenzó a desentrañarse por completo. Un tío que una vez había confiado a Odalise detalles sobre un divorcio difícil, descubrió que ella había compartido esos detalles privados con otros parientes, presentándose a sí misma como una confidente preocupada, mientras que discretamente dañaba su reputación dentro de la familia. Una prima que le había prestado dinero a Odalise años antes, creyendo su explicación sobre una dificultad temporal, se enteró de que la historia que le habían dado tenía poca semejanza con la verdad. Ninguna de estas revelaciones vino de mí. Nunca busqué más pruebas en su contra. La familia simplemente comenzó a comparar notas una vez que apareció la primera grieta, y cuanto más comparaban, más imposible se volvía a ignorar el patrón. Thatcher por su parte se distanció de su hermana de una manera que incluso a Berice la sorprendió. Él siempre había sido el pacificador entre ellos dos durante su crecimiento, suavizando sus desacuerdos, defendiéndola cuando su madre era demasiado dura. Pero ver lo que Odalise había hecho, la campaña deliberada de meses para envenenar su matrimonio antes de que siquiera hubiera comenzado correctamente, rompió algo en esa relación que nunca se reparó por completo. Todavía hablaban, todavía asistían a las mismas funciones familiares ocasionales, pero la cercanía que alguna vez compartieron se volvió formal, distante. Una relación mantenida más por obligación que por afecto genuino. Thatcher, por su parte, nunca vaciló. No trató de defender el comportamiento de su madre, no puso excusas, no me pidió que perdonara y olvidara por el bien de la armonía familiar. Simplemente se mantuvo a mi lado consistentemente y sin dudarlo, en cada conversación y cada decisión que siguió. Me dijo una vez, en voz baja, que ver a su madre humillarme ese día le había mostrado algo sobre ella que había pasado toda su vida evitando, y que no podía desverlo ahora que se había hecho tan innegablemente claro. Unas semanas después de la reunión, Thatcher fue solo a casa de Berice, sin avisarme de antemano. Cuando regresó esa noche se sentó frente a mí en nuestra mesa de la cocina y me contó, palabra por palabra, lo mejor que pudo recordar, la conversación que había tenido lugar. Le había preguntado a su madre directamente por qué había creído la historia de Odalise tan fácilmente, porque nunca se había acercado a él o a mí para verificar nada de eso antes de permitir que su resentimiento creciera durante meses. La respuesta de Bernice, según Thatcher, fue que ella había querido creer lo peor porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que su hijo simplemente hubiera crecido y elegido una vida que ya no giraba completamente en torno a ella. Escuchar eso, me dijo Thatcher, fue más difícil que ver el pastel golpearme la cara, porque significaba que la crueldad de su madre no había sido un malentendido en absoluto. Había sido una elección. Bernice finalmente se puso en contacto casi un año después, pidiendo reunirse conmigo en privado. Acepté no por ningún deseo de reconciliación, sino porque quería cerrar ese capítulo con mi propia claridad, en lugar de dejarlo abierto indefinidamente. Se disculpó más o menos de esa manera cuidadosa y autoprotectora en que la gente se disculpa cuando está más preocupada por su propia reputación que por el remordimiento genuino. Dijo que se había equivocado al suponer cosas sobre mí, que se había dejado influenciar por cosas que debería haber cuestionado con más cuidado. Escuché toda la disculpa sin interrumpir. Y cuando terminó, le dije algo simple y definitivo. Le dije que ya no necesitaba su aprobación,
que en realidad nunca la había necesitado, y que la versión de mí misma que alguna vez esperó su aceptación ya no existía. Le dije que seguiría siendo parte de la vida de Thatcher porque lo amaba, pero que nuestra relación, la suya y la mía, existiría solo bajo los términos de la cortesía básica a partir de ese momento. Nada más. Ella no discutió. Creo que de alguna manera entendió en el momento en que el pastel salió del plato y golpeó mi cara, que había perdido algo. Algo que ninguna disculpa podría restaurar por completo. El poder que una vez tuvo sobre mi sentido de pertenencia en esa familia se había ido, reemplazado por una versión de mí que ya no necesitaba su validación para sentirse segura de quién era o de lo que había construido. En cuanto a Odelise, las consecuencias de sus fabricaciones le costaron más que la confianza de su madre. Los otros parientes que una vez habían confiado en ella, que habían compartido secretos familiares y luchas personales, creyendo que ella los mantendría a salvo, dejaron de hacerlo por completo una vez que se enteraron de lo fácil que manipulaba la información para su propio beneficio. Ella siguió siendo parte de la familia de nombre, presente en las reuniones ocasionales, pero la cercanía que una vez tuvo, la influencia que una vez ejerció con tanto cuidado, nunca regresaron. Pienso en ese día a menudo, de pie en el comedor de Berice con glaseado goteando por mi cara, el silencio de esa habitación oprimiéndome como algo físico. Pienso en lo fácil que habría sido llorar, gritar, darle a Benis la reacción que claramente esperaba cuando eligió humillarme delante de todos los que amaba. Pero no le di eso. Le di la verdad en su lugar, discretamente y sin teatralidad. Y resultó que la verdad era mucho más devastadora de lo que cualquier lágrima podría haber sido. Thatcher y yo hemos construido una buena vida juntos desde entonces, una que existe completamente separada de la aprobación o desaprobación de la familia, que una vez se esforzó tanto por hacerme sentir insignificante. Mi carrera siguió creciendo. Acepté el puesto de analista senior a los pocos meses de ese día, y la cartera que había construido discretamente por mi cuenta, eventualmente se convirtió en un pequeño negocio propio que gestiono junto con mi trabajo a tiempo completo. Construido enteramente bajo mis propios términos y mi propio esfuerzo. Compramos una pequeña casa juntos la siguiente primavera. Nada extravagante, nada que requiriera la aprobación o contribución de nadie más que la nuestra. Recuerdo estar de pie en la sala vacía el día que recibimos las llaves, la luz del sol atravesando los suelos de madera desnudos, y sentir una sensación de paz que no me había dado cuenta de que me había estado faltando durante años. No era la casa en sí lo que importaba. Era el saber que todo en ella, cada pared, cada elección, pertenecía enteramente a una versión de mi vida que nadie más tenía permiso para definir. Mi padre vino a visitarnos poco después de que nos mudáramos, caminando lentamente por cada habitación con el tranquilo orgullo de un hombre que había trabajado 2 empleos durante décadas para que su hija pudiera estar en un hogar que había construido con sus propias manos. Nunca preguntó por Berice. Nunca preguntó por la boda o la familia o cualquiera de las tensiones que habían definido esos primeros años. Simplemente me dijo de pie en la cocina con una taza de café entre las manos, que siempre había sabido que estaría bien, que nunca había necesitado el permiso de nadie para convertirme exactamente en quien estaba destinada a ser. Pienso en ese momento más que en casi cualquier otro de todo ese periodo de mi vida. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera dicho la verdad ese día, si simplemente me hubiera limpiado la cara, me hubiera disculpado por alguna ofensa imaginada, y hubiera permitido que la versión de Berice sobre mí se mantuviera incontestada delante de toda esa sala. Pienso en cuántas mujeres permanecen en silencio en momentos así, tragándose la humillación para mantener la paz, protegiendo relaciones que en realidad nunca las estaban protegiendo a ellas. Yo elegí de manera diferente y nunca me he arrepentido. Hay un tipo particular de fuerza que proviene de negarse a representar un dolor que en realidad no sientes, de negarse a disculparse por acusaciones que nunca fueron ciertas para empezar. No necesitaba levantar la voz ese día. No necesitaba igualar su crueldad con la mía. Solo necesitaba quedarme quieta el tiempo suficiente para dejar que la verdad hiciera lo que siempre hace, que es sobrevivir a cada mentira construida para enterrarla. Todavía veo a Berice ocasionalmente en las raras reuniones a las que Thatcher se siente obligado a asistir, y nuestras interacciones siguen siendo exactamente lo que le dije que serían ese día en su sala de estar, educadas, distantes, completamente sin calidez. Ella nunca más ha intentado probar ese límite. Creo que una parte de ella entendió, en el momento en que salí de su casa con el glaseado aún secándose en mi vestido,
que cualquier poder que alguna vez creyó tener sobre mi lugar en esa familia había terminado permanentemente. Lo que más me queda, incluso ahora, no es la humillación de ese momento, o la ira que le siguió. Es la claridad que me dio. La forma en que un acto de crueldad destinado a romperme me entregó, en cambio, la evidencia exacta que necesitaba para finalmente ver a las personas que me rodeaban por quienes realmente eran. A veces los peores momentos de nuestras vidas no son los que nos destruyen. Son los que finalmente nos muestran con tanta claridad con que estábamos lidiando todo el tiempo, que nunca más podremos convencernos de mirar hacia otro lado. Si estuvieras en mi posición, de pie en ese comedor con pastel en la cara y una familia entera observando para ver cómo responderías, ¿qué habrías dicho en ese momento?